ejemplo de lo que hace la ley de Pascal. Se vuelve una especie de multiplicador de fuerza, ojo. No de área, perdón, no de presiones, sino que de fuerzas. Aumentar y podemos aumentar el área. Decimos entonces que la presión aplicada, lo que decíamos P, vamos a generalizar para P porque vimos que la presión no va a cambiar, eso es lo que dice el principio, ya sí está comprobado. La presión en P de P es igual a F1 entre área 1, estamos hablando de esta parte, mire. La relación de presión de esta sección es F1 entre área 1. Si despejamos para P, miren. Esta presión se va a transmitir del tubo conector a un pistón mayor de área A1. La presión aplicada, dice, aquí sería área 2, chicos. De área A2, la presión aplicada es la misma en ambos cilindros. Por lo que, miren, la relación de presiones, si aplico aquí la relación de presiones, yo sé que la presión es fuerza 1 entre área 1, y aquí la presión en este punto, que va a ser presión 2, es fuerza 2 entre área 2. Pero ¿qué acabamos de decir nosotros? Que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque como el fluido está encerrado, no permite entonces que la presión del sistema desaparezca. Entonces la fuerza 1 entre el área 1, que eso equivale a la presión 1, va a ser igual a la fuerza 2 entre área 2. Y aquí está el truco, por así decirlo, que no necesariamente esta fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Puede ser que la fuerza 1 sea menor a la fuerza 2, que es lo que generalmente ocurre. Pero en compensación, las áreas son diferentes también. ¿Ok? El área 1 es menor que el área 2. Esa compensación entre fuerzas y áreas siempre me va a estar generando el mismo valor de presiones. Mira. ¿Por qué? Porque si esta fuerza es menor que la fuerza 2, ¿ok? Lo mismo ocurre, entonces el área 2 es mayor que el área 1 y hay una compensación y empieza entonces a haber una razón igual de presiones. Ahora, ¿qué nos está indicando eso? Que con menor fuerza aplicada en un punto, yo puedo levantar un objeto pesado de otro extremo, que es lo que hacen estos elevadores hidráulicos, que es lo que hace, por ejemplo, esas gatas de aceite, de gatas que normalmente nosotros conocemos como gatos hidráulicos, que tenemos en los vehículos. Y no solamente eso, ¿ok? De esa forma llegamos a esta relación. Miren, como P es la misma, caemos a que F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Y podemos despejar para F2. Podemos encontrar cualquier cosa que se nos pida. Pero generalmente a veces queremos encontrar la fuerza 2. Que esta fuerza 2 puede ser un peso también, chicos. Ojo, ojo. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de los elevadores hidráulicos, lo que nosotros levantamos es un vehículo. Ahora, un vehículo tiene masa, pero si tiene masa, la masa multiplicada por la gravedad nos da el peso, y el peso es una fuerza. Miren qué importante. Entonces, por eso nosotros podemos perfectamente, a través de un peso, también, perdón, podemos nosotros aplicar la ley de Pascal para levantar un objeto determinado, ¿no? Siempre y cuando estemos trabajando con un fluido encerrado dentro de un mecanismo, como lo hacen lo que son los elevadores hidráulicos, que es un dispositivo multiplicador de fuerzas, miren lo que les decía, con un factor de multiplicación igual al cociente de las áreas de los dos pistones, a esa relación, miren, esta relación del cociente. Esta razón entre las áreas multiplicada por la fuerza 1, esta razón es importante para que la fuerza 2, cuando la fuerza 2, que es la fuerza de salida generalmente, sea mayor que la fuerza 1. Quiere decir que con poca fuerza que yo aplique, estoy multiplicando mi fuerza F2. Miren qué principio más increíble. Menciona también lo que son las sillas de los dentistas. Se han fijado ustedes que a veces lo suben a uno o baja. Ese sistema funciona también con algunos tipos de fluidos. Los gatos hidráulicos para los autos, muchos elevadores, y una cosa muy común, los frenos hidráulicos. Los frenos de los vehículos que tienen un líquido de frenos que uno le dice, funcionan bajo este principio. ¿Qué sucede? Imagínense, con un simple freno, un pedal pequeño, nosotros somos capaces de tener algo tan enorme como un vehículo. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando las fuerzas que llegan a las fricciones. Miren, cuando ejercemos presión, esa presión recorre todas esas tuberías, acciona
los pistoncitos que son un poquito más grandes, los pistones de salida, sobre las pastillas o las zapatas de fricción. Tal vez alguien me puede entender, pues sobre los frenos. Y lo que hace es hacer que la llanta se vea presionada y se detenga. Me imagino que todos han manejado bicicletas también, ¿verdad? Imaginémonos eso mismo. Nosotros hacemos lo de la bicicleta, que pegan esos frenitos sobre la bicicleta. Sin embargo, ahí no usamos un fluido, usamos un cable. Ok, la idea es similar, pero ahí es un cable. Qué importante esta ley, chicos. Esta es otra que quiero también que guarden por ahí. Me gustaría que la guardaran de esta forma, no de esta que está acá, sino que esta que voy a subrayar acá, ¿ve? Porque esta me permite a mí tener un amplio margen de eso. De hecho, incluso la podemos tener así, ¿ve? También. Presión 1 igual a presión 2. ¿Cuándo se cumple esto? El principio de Pascal. Ok, escríbanla de estas dos maneras porque una razón a otra. ¿Les parece? Bueno, de hecho todavía lo vamos a hacer un poquito mejor. Eh, escríbanla si quieren de esta manera. Presión 1 igual a presión 2, donde la presión 1 corresponde a esta relación y la presión 2 corresponde a esta relación. Y yo perfectamente de esta puedo encontrar ya sea fuerza 2, fuerza 1, área 1, área 2. Generalmente las áreas, chicos, las áreas de estos sistemas son de secciones circulares. Y el área de una sección circular es pi por el diámetro, ¿se acuerdan? El diámetro de la sección circular al cuadrado entre 4, ¿ok? O también podemos escribir esto como pi por r al cuadrado si nos dan el radio. Miren, no se nos olvide también que tenemos que pasar todo al sistema de unidades correspondiente. No podemos trabajar en cosas en el sistema inglés y otras cosas en el sistema internacional. De hecho, incluso entre los mismos sistemas hay que pasar a los estados base, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos kilómetros, pasarlos a metros, centímetros, pasarlos a metros. Si tenemos kilonewton, dejarlos en newton. Si tenemos mililitros, si vamos a trabajar en sistema inglés, perdón, internacional, pasarlos mejor a metros cúbicos. Ahí están unas relaciones, una serie de conversiones que de sus cursos anteriores ustedes perfectamente se acuerdan. Para los casos de los gases, miren, la suposición que la densidad ρ es uniforme, ojo, cosa importante aquí. En el caso de estos fluidos, recordemos que habíamos hablado que la mayoría de los líquidos pensamos que ρ es uniforme. Generalmente así es. Decía que si queremos trabajar con gases, hay algunos aparatos que trabajan con gases, algunos tipos de gases, incluso hablamos de gases comprimidos, por ejemplo. Podemos hacerlo, aunque los gases no son de todo de densidad uniforme. Esto puede ser verdad o realista, como dice aquí el enunciado, en distancias verticales cortas. Mire, cuando las distancias verticales a las que tienen que recorrer los gases no son muy grandes. En ese momento, pues, podemos perfectamente hablar de la ley de Pascal. Pero por lo general, siempre lo que estamos hablando son de fluidos, algún tipo de aceite, etcétera, que cumple estos requerimientos. Eh, siguiendo un poco, hablando, recordando un poco de las presiones, pues ya hemos mencionado bastante, va a ser básicamente un repaso ahora, lo que es presión absoluta y presión manométrica. Y vamos a hacer un ejemplo, puede ser que para algunos sea mucho más sencillo de verlos, para otros no, pero siempre, alguna vez lo hemos escuchado, tanto los chicos como las chicas, ¿ok? Y no es que ahora solamente los varones tenemos acceso a ciertas cosas, incluso hablar de vehículos. De hecho, muchas muchachas son más expertas que nosotros, ¿no? Por ejemplo, si la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, ojo, miren qué interesante. Estamos hablando de una llanta. Si la presión dentro de esa llanta es igual a la presión atmosférica, eso indica que el neumático está desinflado. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que hay una fuga por algún lado. Entonces la presión dentro del neumático se está igualando a la presión fuera. Entonces está en la misma presión atmosférica. Y si eso sucede, vamos a ver el neumático desinflado. Eso indica que hay alguna fuga.
Por lo tanto, para que el neumático esté inflado, la presión debe ser mayor que la atmosférica. ¿Ok? Quiere decir que todo ese montón de vehículos que nosotros vemos, sus llantas bien infladitas, la presión que está ahí dentro es mayor que la presión atmosférica. O sea que es mayor de una atmósfera, si lo vemos desde el punto de vista de atmósfera, ¿verdad? O mayor a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Si la presión es adentro es igual que la presión del neumático, automáticamente vemos el neumático desinflado. Si nosotros vemos un neumático desinflado, lo que pensamos es salió el aire, ok, estamos claros. Pues nosotros vamos a pensar la presión atmosférica, o la presión dentro del neumático y fuera del neumático es la misma, que es la misma presión atmosférica. ¿Ok? Por lo tanto, la cantidad significativa es la diferencia entre las presiones interior y exterior. Esa cantidad, chicos, o esa diferencia, como dice acá, que hay entre las presiones, es el exceso que habría de presión en el neumático. O sea, restaríamos la presión dentro del neumático menos la presión atmosférica, automáticamente tenemos esa diferencia que hace que el neumático esté inflado. Cuando decimos que la presión de un neumático es de 32 libras, miren, esto es algo muy común, que se puede medir 32 libras, o cuando uno va a algún lugar y dice calíbrenme las llantas, va a haber muchas personas que se dedican a eso, y les miden a uno, dice, mide tanto, incluso ahí están los parámetros de cuántas libras por pulgada cuadrada, ojo, nosotros decimos libras así de manera muy general, pero son 32 libras por pulgada cuadrada, que debe tener más en exceso o de exceso la llanta para poder estar arriba, ¿no? Esas 32 libras por pulgadas cuadradas, o como conocidas como PSI, equivalen a 220 kilopascales o 2.2 por 10 a 5 pascales. Miren, todo esto es mucho mayor que la presión atmosférica. Entonces queremos decir, miren, que es mayor que la presión atmosférica 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Esta es la presión atmosférica en el sistema inglés, o esto en el sistema internacional. Miren. Cuando estamos diciendo eso, quiere decir que está 32 libras sobre pulgada cuadrada arriba de esa presión. Por lo tanto, está bien, ¿no? La presión total de un neumático es de 47 libras sobre pulgada cuadrada o 320 kilopascales. Miren. O sea, son estos 14 más estos 32. Miren, aproximadamente. 32, 42, 46.7, 47 aproximadamente. ¿Ok? O sea que a estos 32 le tengo que sumar la presión atmosférica, voy a tener la presión que realmente tiene el neumático dentro. Ahora, si ese neumático solamente tuviese 14.7 libras, quiere decir que va a estar desinflado. Debe tener 14.7 libras, que es la atmosférica, más el adicional que correspondería a su equivalente para que esté inflado. Mire. A eso nos referimos nosotros con la idea de presión absoluta también. Ahora, a ese exceso se le conoce también como presión manométrica del sistema. Es lo que decimos nosotros. A esa diferencia de la presión manométrica, que también es la misma idea de ρGH en el caso de los fluidos. Esto es para entender un poquito cuál es la idea entre presión absoluta y presión manométrica. En pocas palabras, haciendo un resumen, chicos, la presión, permítanme, la presión atmosférica, miren, la presión atmosférica, perdón, voy a corregir un poco. La presión absoluta, P, vamos a ponerle ABS para tener una idea de absoluta, va a ser igual siempre a la presión atmosférica, es un dato importante, chicos, más la presión manométrica. Miren que esta ecuación es muy similar a aquella que nosotros deducimos, que P es igual a P sub 0, ¿se acuerdan? Más rho G por H. Miren, si a mí de un solo me dan una presión manométrica y conozco la atmosférica y me piden la absoluta, solo sumo, ¿no? Lo mismo acá. Esa presión puede convertirse en algún momento como presión absoluta, y esta P sub 0 como presión atmosférica, y esta que está acá, chicos, es la presión debido a aquella columna. O sea que estas dos expresiones son equivalentes, ¿ok?
Por ahí me gustaría que las copiaran también. Esta ya la tenemos. Pero a veces como razón podemos tener esta. Si nos preguntan, si nos dicen cuál es la presión absoluta que está ejercida sobre cierto, sobre ese, sobre ese neumático, sobre ese pistón o sobre ese lago, etcétera, sería siempre la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Ahora, si es un lago, esa presión manométrica tenemos que calcularla como ρh. Ojo, siempre y cuando estemos hablando de una profundidad en algún punto del lago, ¿no? Si yo les pregunto cuánto es la presión en la superficie del lago, de un solo me tienen que decir que la presión en la superficie del lago es la presión atmosférica, no hay más. ¿Ok? ¿Cuál es la presión que estamos sintiendo nosotros en este momento? La atmosférica. Ahora, si viene usted y está nadando en una piscina y anda nadando unos 2 metros debajo por ahí en la piscina, yo le pregunto cuánto es la presión en ese momento. La presión absoluta suya, usted me va a decir, no, la presión absoluta que siento yo en ese momento es la presión atmosférica, porque es la parte que está arriba de la piscina, más la presión debido a esos 2 metros de profundidad, miren, a la densidad del fluido, que en este caso es el agua dulce, por la gravedad, que es la presión manométrica. Miren, esto es PM. Entonces tengo que calcular la densidad de fluido, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque es agua dulce, por la gravedad que no es 0.8 por los 2 metros. A eso le sumo la presión atmosférica y es la presión absoluta que usted sentiría. Ahora, si yo le digo, no, yo solo quiero saber cuál es la presión manométrica que está sintiendo usted debido al agua, entonces solamente usted me va a calcular esto, densidad de gravedad por altura. Vamos a ir a dejar un par de ejercicios y vamos a hacer unos cuantos, ya sea eh, por la teledocencia o en algún video que por ahí voy a ir dejando. ¿Ok? Perfecto. Quiero que esto quede claro. Miren esta idea. Me gustaría que siempre repasen esto unas cuantas veces. Ok. Perfecto. Cualquier duda o consulta ya saben cómo localizarme. Ok. Para finalizar esta parte, chicos, después vamos a continuar con la otra. Para finalizar esta parte, vamos a hablar un poquito sobre los medidores de presión. Entre los medidores de presión, a lo largo de la historia han habido varios que han logrado o han querido medir la presión a través de algún punto. En este caso hablamos de un manómetro de tubo abierto que mide la presión atmosférica, miren, o la presión en algún punto del sistema, haciendo relaciones de lo que nosotros ya conocemos, miren. También tenemos un barómetro de mercurio, de ahí viene el término bar, miren, la unidad del bar que vimos al inicio, que también debido a una columna de altura ya específica puede determinar la presión atmosférica. También algunos medidores, también tenemos algunos medidores o indicadores de presión que causan o que se pueden conectar a tuberías y miden lo que es la presión de entrada de un sistema, ¿no? Eso también es muy importante, sobre todo en el caso de la industria o lugares que trabajan a altas temperaturas. Y nosotros mismos, cuando nosotros vamos a medirnos la presión, nos estamos midiendo ese sistema, mire, 130-80 decimos nosotros, lo que es la presión máxima, mínima, que nosotros registramos y estamos bien. Eso es, en medicina tiene un nombre, que es la contracción del corazón, como bombea directamente. Eso generalmente se mide en milímetros de mercurio, es otra unidad, mire, para la presión antigua, o TOR, en honor a Torricelli, también alguien que trabajó bastante sobre lo que es el término de presión. Actualmente pues nosotros hemos estandarizado siempre sea 30-80 y generalmente hablamos de presiones ya sea en PSI o libras sobre pulgada cuadrada, perdón, PSI libras sobre pulgada cuadrada o pascales, que es newton sobre metros cuadrados. Ok, más adelante vamos a ver un video de problemas con respecto a densidad y también al principio de Pascal, aparte de algunas observaciones que vamos a tener en teledocencia directamente. Hasta aquí, chicos, dejaríamos lo que es esta parte. Espero que estén atentos. Vamos a comenzar con lo que es la flotación en el siguiente vídeo. Y por favor traten de ir trabajando con la guía de problemas que voy a mandar dentro de poco para que estemos avanzando.
Buenas noches, en este caso, buen día, como sé donde estén ustedes en este momento, o en qué momento estén viendo el video, o buenas tardes, no importa. Y cualquier cosa estamos atentos a ustedes. Éxitos.